Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Montes de Oca, escritor y periodista, y hoy os voy a hablar de esta novela. Os voy a recomendar Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bueno, no es la primera vez que hablamos de Ray Bradbury en el canal. El vídeo primero era Crónicas Marcianas y hoy os voy a hablar de esta que es la novela, yo diría que más famosa de Ray Bradbury. Ya lo conocéis, es un autor del siglo XX, nació en 1920, murió en el año 2012 con 91 años y pico. Fue un autor muy prolífico, de un origen humilde, con apenas, bueno, siendo adolescente, no pudo ir a la universidad, fue al instituto. Una vez que terminó el instituto empezó a vender periódicos, escribía en sus ratos libres y bueno, fue publicando en revistas, ¿no? En revistas no muy conocidas. En el año 50 publica Crónicas Marcianas y en el año 53 logra publicar a través de la revista Playboy, que hacía poco tiempo que acababa de inaugurarse. Publicó Fahrenheit 451. En aquella época, Bradbury, que tenía solo 33 años, tuvo que escribir esta novela, la de Fahrenheit, con una máquina de escribir alquilada. O sea, vio que había una especie de biblioteca y demás, que se alquilaban máquinas de escribir y con monedas de 10 centavos contaba, las echaba a la máquina y podía escribir. O sea que, en fin, estaba en una situación, digamos, un tanto precaria. Bradbury fue sobre todo un escritor de relatos más que de novela. También escribió guiones de televisión. El más famoso fue el de Moby Dick, la película de John Huston de los años 60. Y bueno, pues fue un autor, como yo digo, como os decía antes, muy prolífico, que además, bueno, estaba muy orgulloso de esta novela. Él en alguna ocasión contó que lo mejor que había escrito había sido Crónicas Marcianas. Estoy de acuerdo. Pero bueno, supongo que estaba tan orgulloso de esta novela que de hecho en su lápida reza Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, porque de alguna manera esta novela fue la que le lanzó a la fama y la que le permitió, digamos, vivir de la literatura, ¿vale? Bueno, ¿de qué va? Como siempre no hago spoiler, no destripo el libro, cuento un poco de qué va. Estamos hablando de una sociedad distópica. Lo de Fahrenheit 451 alude a la temperatura en la que arde el papel, ¿de acuerdo? En grados centígrados creo que es 200 y pico grados. Y bueno, estamos hablando de una sociedad estadounidense. Repito, se publicó este libro en el 53, hace casi 70 años. Entonces, bueno, es una sociedad futura en donde está prohibido leer libros, de hecho se queman. Y nuestro protagonista es un bombero, ¿vale? En esa época las casas son incombustibles, están construidas con un material incombustible. Entonces los bomberos han pasado de apagar el fuego a buscar libros, bibliotecas y directamente quemarlo, ¿no? Va con una especie de mangueras que echan, es como si fuera un lanzallamas, detectan a través de una máquina que la llaman sabueso mecánico. También funcionan un poco por, bueno, pues que le chivan si hay alguien que tiene una biblioteca o han visto a alguien con un libro y demás, o alguien sospechoso. Y bueno, van a la casa del dueño de los libros y le queman no solo los libros, sino prácticamente le queman todas las habitaciones. El edificio o la vivienda en sí no puede arder porque es de material incombustible, pero todo lo demás lo queman, ¿no? Esta es la sociedad que nos presenta Bradbury, una sociedad totalmente deshumanizada, una sociedad en donde el entretenimiento es total, donde la gente no piensa. Es una especie de Matrix, en donde hay pantallas gigantes en las propias viviendas y en donde la persona siempre está mirando a cualquier pared en donde hay una pantalla gigante y está viendo pues puro entretenimiento, ¿no? La gente apenas tiene hijos, los hijos además los llevan a los colegios y se pegan 9-10 meses ahí, y cuando vienen se les enciende la tele y después las relaciones son totalmente superficiales, ¿no? Nuestro protagonista se llama Guy Montag, que es el que protagoniza Fahrenheit, y es un bombero, se dedica a quemar libros, tiene 30 años, vive con su mujer Mildred, no tiene hijos, tiene una vida totalmente superficial. Y como decía, no voy a destripar el libro, pero sí que, bueno, en las primeras páginas ya nos cuentan cómo un día después del trabajo va llegando a casa y se encuentra con una chica de 17 años, Clarice, creo recordar que se llama, efectivamente Clarice,
que de repente él ve que es rara, no habla de lo que hacen los demás, empieza a reflexionar un poco en voz alta, empieza a decirle que si se ha fijado en el cielo, que si ha visto los dientes de león, que todavía la novela empieza en un otoño un poco cálido, que ya empieza a hacer los primeros días de frío y demás. Y a raíz de esta relación con Clarisse, es una relación, no llega a ser una relación amorosa, es una relación un poco de un tipo que de repente ve que hay alguien raro que empieza a hablarle y que empieza a descubrirle que el mundo es un tanto diferente a lo que él cree. A raíz de ahí, este bombero hace algo prohibido, como es robar un libro, y a partir de ahí empieza a desarrollarse un poco la historia, ¿no? Hay una guerra también permanente, siempre en amenaza, un mundo, digamos, que siempre está pendiente de un hilo por si se desencadena o no una guerra atómica. Hay que recordar que estamos en el año 53 para Bradbury, aunque en la novela es un futuro, en donde la guerra atómica, en fin, hacía pocos años, en el 45 nada más, se tiraron las bombas atómicas, ¿no? en Japón. Así es que bueno, esto es un poco la novela de hoy. Es para todo el público. Bueno, es una novela corta, es una novela que no llega ni siquiera a las 200 páginas. Yo no se la recomendaría a las personas que le cuesta un poco leer, a los que estáis un poco más deshabituados en la lectura, porque algunas veces se pierde. Bradbury es un escritor sobre todo de relato corto, por eso Crónicas Marcianas funciona también, porque es una serie de relatos cortos interconectados. También hay un libro muy bueno que en español se tituló C de cohete, en inglés creo que es algo así como R is for the rocket o algo así, en donde hay una serie de relatos muy buenos. El más famoso es El sonido del trueno, que es genial, hay películas y demás, es una pasada ese relato. Y como novelista pues tenía más limitaciones. Es verdad que era un escritor muy bueno, muy onírico, muy poético. En este caso, en Fahrenheit 451, ese mundo onírico se transforma en una pesadilla. Entonces, bueno, pues algunas veces es un poco... la historia se pierde un poco en vaguedades. No es un novelista fuerte y profesional que pueda crear una historia buenísima. Pero desde luego para aquellos que os guste leer es una novela que una o dos tardes os la podéis leer. Desde mi punto de vista le ha pasado un poco factura el tiempo, no tanto como a Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas desde mi punto de vista es su mejor libro. Y bueno, pues para aquellos que os guste leer sí que leeroslo porque os encantará. Y para aquellos que todavía estéis un poco más deshabituados, pues tirad por ejemplo con Crónicas Marcianas, y si os ha gustado después podéis intentarlo con este libro. Nada más, me despido de vosotros. Acordaros, Fahrenheit 451, un saludo y que tengáis buenas lecturas.